Yes, I can. We will be recording tonight's webinar, so if you don't want to be recorded, your face, just go off camera. Okay. Okay, we're going to wait one more minute and then we'll begin. Sound good? All right, good evening, everyone. We're going to be recording this webinar. So I just want to announce again, if you don't want your face in the recording, please turn your camera off. And we ask everyone to remain muted during the webinar and to drop any questions that you have into the chat. Buenas noches, nuevamente les recuerdo, esta reunión va a ser grabada. Si ustedes no quieren por alguna razón que se vea su rostro, por favor apaguen la cámara y también les recordamos silenciar sus micrófonos. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor la dejan en el chat. Okay. Good evening again. My name is Michelle. I run the Cypress Hills Local Development Corporation. We're a not-for-profit housing counseling organization and settlement house right here in Cypress Hills, East New York. Buenas noches nuevamente. Yo soy Michelle. Yo pertenezco a la asociación Cypress Hills Local Development Corporation por su nombre en inglés. Nosotros estamos ubicados aquí en la parte este de Nueva York. Super excited tonight to be hosting this webinar with the city's Department of Housing Preservation and Development and Phipp Houses. Phipp is developing a beautiful new building, actually right across the street from one of our properties in our new community center. And the lottery just hit the Housing Connect system. I want to get the word out to all community residents to apply, especially because there is a 50% set aside for neighborhood residents of Community Board 5. Nosotros les queremos dejar saber que se está edificando un nuevo edificio justo aquí al frente de nosotros y les indicamos a ustedes que por favor hagan parte de este sorteo también a los residentes del área para que apliquen también porque van a tener un más del 75% de beneficio en este sorteo. So our agenda for tonight is the city's Department of Housing Preservation and Development is going to do a very thorough presentation on the Housing Connect system.
We'll take some questions. Please put them in the chat so we'll have a chance to review them and then take them after HPD presents. Then after that, the developers, the not-for-profit developers from Phipp Houses will go over the actual building and the affordability levels. And then lastly, Cypress Hills will tell you about some neighborhood resources if you still have questions or you still need help in applying. Nosotros esta noche estamos aquí con la preservación y desarrollo de vivienda, HPD por sus siglas en inglés. Nosotros vamos a estar hablándoles sobre la agenda de esta noche, que se trata de la vivienda asequible, y también les vamos a hablar sobre algunos recursos que ustedes pueden utilizar. Al final, Cypress Hills nos vamos a encargar de darles estos recursos. Okay, so we're going to start the presentation from our presenters from HPD, the city's Housing Preservation and Development Department, Anna Ramirez and Shaheem Taylor. And we ask that everyone stay muted during the presentation. Vamos a comenzar nuestra presentación también con la parte de mercadeo por parte de Ana, y por favor les solicitamos que ustedes mantengan su micrófono silenciado. Gracias. Gracias. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Nosotros vamos a comenzar. Y para los que no hablan español, hi everyone. My name is Anna. I work with HPD. I'm here with my co-worker, Shaheem Taylor. And we just going to represent HPD. We also have a sister agency, which is HDC, and we are going to talk to you about housing and the affordability and how to apply. So as you can see, we can move to the next page. Thank you. So we are here to present presentations for you to know what is affordable housing, how you can apply for affordable housing, how to prepare for affordable housing, how to connect through affordable housing, how to register, how to set up, what happens after you apply and what to expect, and resources and contact afterwards. Next. Thank you. So as I mentioned prior, we are both working for HPD. We are here to show you and provide you a little insight of what is Housing Connect and how it works and what is expected from us to you. As I mentioned, we do have a sister agency that is HDC. And what I want you guys to understand and to learn today is that the income wise, what you're being paying for the rent. So it's going to be a 1/3 of your rent that it's going to be taken out of your income. So 1/3 of your income will be for the rent, and the rest, the remainder, is whatever your phone bill, your shopping, your food, etc. So next. Do we want Rosie to translate? Oh, sure. Oh, yeah. I'm so sorry. I thought you were going to. Oh, I thought you were going to do it. Okay, sure. Pero está Okay, bien. I yo lo can do hago. it. Tendrías No que problem. devolver la anterior. Sí, por sí. favor. Shaheem, can you do me a favor? Can you go back one? Okay. Muy bien. Ok, bueno, buenas noches. Nuevamente, esta es el lineamiento de la presentación. Les vamos a hablar de qué es la vivienda asequible, cómo pueden ustedes solicitar los sorteos, dónde pueden ubicarlos, cómo prepararse y cómo solicitar para estos sorteos de vivienda. También cómo puede cómo registrarse y cómo hacer la configuración de la cuenta. ¿Qué pasa después de que usted aplica o solicita? Y les vamos a dar unos recursos y una información de contacto. Siguiente. Shaheem, can you go to the next slide, please? Bueno, ¿y qué es la vivienda asequible para ustedes? Les vamos a explicar sobre lo que se considera y quiénes somos nosotros los que trabajamos con la vivienda asequible de HPD, por sus siglas en inglés.
Y lo que más me interesa hablarles esta noche es sobre los ingresos. Los ingresos de, como lo pueden ver en la imagen, representa un tercio de lo que usted recibe. El resto, como lo puede ver en la pantalla, es como una forma de pizza. Dice que representa, por ejemplo, los recibos de la luz, del agua, el resto de cosas. También nosotros tenemos estamos asociados con una hermana, además de HPD, que es HDC por sus siglas en inglés, que es de desarrollo corporativo. Muy bien, gracias Rosy. Y también nosotros no tenemos ningún edificio, no somos dueños de edificios, solamente estamos llevando la lotería, nada más. Which I'm going to say is that we don't have any buildings our own. We don't own any building, we just oversight the lottery process. Next one. Muy bien. So how does Housing Connect works? So basically you're going to apply through Housing Connect. You're going to create a lottery for a page profile, a profile where you can actually apply for the lotteries in Housing Connect. And this is just the first thing that you need to do. And later on in the presentation, Shahim is going to teach you where you do that, how you do that, and what is the process of doing that. And by doing that, you'll be able to apply to the rentals that we have for home ownership and just renting. So you have the opportunity now to buy and to rent on Housing Connect. And to be able to qualify back again with the income, you also have to make sure that your income and your household size actually is combined and it's suitable for whatever building or whatever development you are actually interested, because there are so many and they are different. So your profile also is it's individually for you to be able to apply, for you to be able to follow up on your own. You can be able to go to the dashboard, see what you have done, what you didn't do, what you need to add, etc., etc. We are basically talking about Housing Connect, the general profile and how to create an account. But for those that are not interested into creating an account, you will still have to go to Housing Connect to be able to see what's out there. And the general thing that which a lot of people don't like and they dislike it and they hate it is that you only be contacted if an application will be reached. So if your application is not reached, it means that the units, the quantity of units already have all the people that's supposed to be living there. So all the vacancies already held. Rosie, can you translate? Sí, básicamente a través de Housing Connect, que es de conectarse con la vivienda, ustedes van a poder encontrar, van a poder solicitar para la vivienda de renta y de compra. Ustedes pueden ser, hay oportunidades para que puedan comprar. Para calificar por su hogar, usted debe reunir unos requisitos de ingresos y de tamaño por cada unidad para estos desarrollos de vivienda que hay. Su hogar, usted debe crear un perfil, por decirlo así. Usted tiene que incluir a todos los individuos que viven con usted o que van a vivir con usted en esta unidad. Usted va a hacer, esto es un poco el asunto que no le gusta a mucha gente, que va a ser contactado solamente si fue, por decir algo, aprobado. Cuando usted hace su solicitud y le llaman, básicamente
significa que las unidades ya fueron adjudicadas. También eso es una cosa que no le gusta a mucha gente, pero esa es la manera como se hace. Por otro lado, cuando usted crea su perfil, no necesariamente significa que tiene que tener el perfil, crear su cuenta. Usted puede ingresar y usted puede también observar y mirar qué hay en el mercado, qué tenemos disponible. Gracias. Next. Okay, so how can you find affordable housing? This is a beautiful design that Shaheen did. I hope that you guys like it, which is easier. So now you are able to actually find it in Housing Connect, in the newspaper, in the HPD website, HDC website, the ambassadors, the community board, and the elected officials. So you have different options. You have different places to actually find out about us and what we do and what we offer and how we are here to help the public. Rosie. Bueno, ¿cómo puede usted encontrar la vivienda asequible? Tenemos aquí en la pantalla los diferentes diseños tan bonitos que hizo Shahid. Espero que a ustedes les gusten estos diseños que hicimos. Aquí se muestran los diferentes enlaces en donde usted se puede contactar no solo con nosotros, sino también con diferentes organizaciones oficiales y de la comunidad o también con embajadores de organizaciones de vivienda y las páginas del internet donde ustedes pueden ingresar también como información de periódicos, cómo contactarse con nosotros. Yeah. Muy bien. So housing ambassadors. Housing ambassadors are in 40 community-based organizations. They are in 60 different locations. And they speak variety of languages. And you can definitely find someone that speaks Spanish, Mandarin, Chinese, Haitian, Creole. So this is an opportunity for you to have somebody to sit with you, to help you have the information together, to tell you step by step what is it that you need to do. They definitely are in the 5 boroughs. They also have people that helps with people with disability and not only with mobility, but also vision and hearing. Take advantage of this. This is a way to feel that you have somebody that can listen to you, that you can explain to them the situation that you're going through, and they are there just to provide that help. Ahora, los embajadores de vivienda son las personas que asisten al público con, en la vivienda, conectar a través de la vivienda con el registro y cómo se crea el perfil y cómo se configura el perfil. Hay más de, están en más de 60 sitios, hablan más de 19 idiomas, incluyendo el español, bengalí, árabe, diferentes idiomas. Lo importante y muy interesante es que están en los 5 condados. También atienden a personas con discapacidades y ellos son una persona que es un intermediario que los escucha a ustedes, que ustedes le pueden explicar a esta persona, a este embajador, cuál es su situación y ellos son las personas con las cuales pueden contactarse para que los ayuden. Muy bien. Next one. What is asset limits? A lot of people actually get confused when we are talking about assets. So assets is actually what is liquid, cash, money, whatever you have under your pillowcase. A lot of people don't like trust banks, and they used to put their money under the pillowcase or under the mattress. But no, jokes aside. So actually, it is money, it is cash, it is something that's coming to you. It's something that you can use and utilize. So assets plays off as a very important key element when you're
actually applying for this affordable housing. And the reason why is actually playing a key element is because, as you notice in this screen, is that there is different type of AMIs, area, medium, income. So depends on the AMIs that you applying for, whoever building that you are applying, the differences between the numbers before the yellow line and the rest is that the yellow line is showing how much money you should have cash on your hand, in your pocket, in your account that cannot go and exceed what you are applying for and falling into the AMIs that are there. Entonces, Pase usted. ujú, dice que lo que se trata, los límites de los activos. Esto genera un poquito de confusión porque la gente no comprende de lo que se trata esto y a veces trata de confundirse. La idea de aquí, lo que significa el activo, es el efectivo, es el dinero que usted tiene, como dice nuestra presentadora, debajo de la almohada, por decir un chiste, o debajo del colchón. Es ese dinero que usted puede usar en ese momento y es un elemento básico, es un elemento clave cuando usted solicita. Porque aquí, como pueden observar en la franja amarilla de su pantalla, están los diferentes tipos, lo que significa el AMI, es lo que se llama por sus siglas en inglés el área median income, que es el área mediana de los ingresos. La parte amarilla que muestra es el dinero que usted debe tener en efectivo o en su cuenta y que no debe pasar el límite de acuerdo al tamaño de la familia que está al lado izquierdo. No debe sobrepasarse el límite de lo que o sea, de lo que usted, para lo que usted está solicitando. Thank you. Next. Okay, so estábamos hablando, oops, look at me. See, I transitioned to Rosie. We were talking about all units and bedroom size and qualifications. So the occupancy guidelines is how many people can actually move in a studio, 1 bedroom, 2 bedroom, 3, 4, etc. So what I'm trying to say here is if you are a family of 4, you cannot say, oh, well, I'm going to apply for a family of a 1 bedroom. Why? You can't do that. The reason is because you don't have enough space. And a 4-person household would not be able to fit in a 1 bedroom. So this is just a table for you to know and to understand how many people can actually move in per unit. So in this case, a studio is 2, and then you add 1 more to each. So a 1 bedroom, the limit will be 3, a 2 will be 5, a 3 will be 7, and the 4 will be 9. Entonces aquí están las guías de lo que ustedes van a ocupar o donde van a vivir. Las unidades que se muestran aquí están por estudios de 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos y con el tamaño de la familia al lado derecho. Entonces, ustedes no pueden, por ejemplo, solicitar, si son una familia de 4, ¿sí? Solicitar para uno de 1 cuarto. ¿Por qué? Porque el lineamiento de las guías dicen que usted no va a tener suficiente espacio y cómo van a vivir 4 personas en un solo cuarto. Entonces, estas son las guías que se deben seguir del tamaño de la familia de acuerdo al tipo de unidad que ustedes están solicitando y de acuerdo al ingreso por el cual usted califica. Correcto. Next. So what is income, basically? How we calculate income, what is income per household? So if you work, income will be pay stubs, right? So in that case, you will need a W-2. Let's say you are self-employed. So if you are self-employed, that will be the 1099.
you are only going to be taking that net income. And a lot of issues sometimes happen with self-employment. So some people don't understand what is self-employed and what is the way that it's calculated as a self-employed person. So most of the people actually get 1099. And if you don't get a 1099, we will ask you to provide a 2-year tax return. So that would be for, and let's say we're doing it for this year. So it will be for 2022 taxes that we just did, and they will be for 2021. We will do the average of those two, and that will be your income. If you are not receiving a 1099, and even though you are receiving a 1099, we will still request those documents for the self-employed. And we will talk about it later on in the presentation, what else you might need if you are self-employed. And if you have questions about that, we will definitely be here to answer. But what is other sources of income? The other sources of income will be unemployment, disability, workers' comp, security, social security, SSI, pension, public assistance, child support, alimony. When I say public assistance, I'm just referring to cash only, okay? Not the public assistance paying for your home. That's not income. Rosie. Bueno, estamos aquí calculando ahora el ingreso del hogar. Entonces, si es un ingreso de una familia, ustedes posiblemente reciben los talonarios a través de una W2 y es el ingreso base de ustedes. Si ustedes son empleados independientes, reciben una 1099 y se muestra el ingreso neto, ¿sí? Menos, dice aquí, de los gastos de negocios que son elegibles. Hay un asunto aquí. Mucha gente no entiende el concepto de pronto, cómo solicitar si son empleados independientes. Ustedes de pronto no saben cómo calcularlo. Nosotros necesitamos que no, o sea, para aplicar ellos necesitan que se entreguen los impuestos de la renta por 2 años. Entonces sería del 2022 y del 2021, ¿sí? Que para mostrar el ingreso que usted tuvo. Ahora, para empleados independientes, reciba o no haga el 1099 como trabajador independiente, se le solicita que usted entregue el impuesto de la renta del 2022 y 2021. También otros recursos de ingresos incluyen lo que son el desempleo, discapacidad, compensación de trabajadores, seguro social, pensión, asistencia pública. Esta asistencia pública, que es asistencia en efectivo, no se incluye dentro de esto. Ahora, manutención y mantenimiento por alimentos. Gracias. Next. Okay, so rental assistance. So as I mentioned prior, you might have public assistance as your rental assistance. You might have Section 8, you might have city Phipps, you might have HASA, you might have SCRI. So there's so many, there's Ella as well. So what we are trying to make you understand and to explain in this situation is that when you get that voucher is going to pay for your rent. Now, as I mentioned prior, that voucher is not equals to income. It's just a assistance to pay your rent. So by saying this, if you have one, and later on in this presentation, Shahim is going to show you where you have to put that in the application when you're doing the application. So if the person that looking over your application can see that, yes, you don't have an income, but you do have a voucher that can pay for your rent. Entonces, vamos a hablar sobre los subsidios de asistencia de la renta.
nosotros tenemos o hay muchos ayudas a través de la sección 8, a través de los vales de sección 8, tenemos el CityFest, tenemos el HASA y hay otros también. Ahora, los subsidios son vales que a ustedes les pueden ayudar a pagar todo o una porción de su renta, de su arriendo. Como quiera que sea, ustedes deben indicar cuando ustedes llenan en su perfil, deben indicar el tipo de vale que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, la persona que usted les está ayudando a hacer o a llenar la solicitud dice, bueno, no tiene un ingreso, pero tiene un vale que lo llaman voucher. Entonces, eso es una forma del ingreso. Next one, Shahin. So, next one. Thank you. Rental lotteries. So rental lotteries are 3 different things. We have the initial lotteries, we have the re-rental lotteries, and we have the re-rental waitlist. So we have the initials, that which is when somebody comes to us. When I say somebody, the owner or the developer, they say, you know what, I went through HPD, I got approved. I want to give you 20 units so you can give it to the public so you can be rent stabilized units, which is going to be affordable. And we say, sure, we do all the process. They do their end, we do our end, and then it's all the way to you guys for you guys to be able to apply. Now, when we get to a unit that is vacant, they come back to us and they say, hey, we have a vacant unit. We will want this vacant unit to be filled. So we're going to give it back to you guys so you guys can find somebody. And we do this process once again. Now, with the mini lotteries, this process is there is a question in Housing Connect application that is going to ask you if you are interested in the rentals and the home ownership re-rentals. And if you say yes, there is a list. When the time comes, they will pull everybody from that list, and whoever is number 1 is going to be called, is going to let them know, hey, we would like for you to submit your document, etc., right? So it's from a list. Now, a re-rental wait list is when, going back to my example of the 20 units, I have this 20 units that I did with the initial lotteries. Now I have 4 units that it's open, that it's vacant. Now I want, instead of doing a mini lottery, which is 1, 1, 1, 1, 1, which would be 4 individual, I would like to do a wait list, which I'm going to list every unit. What that means is that we are going to advertise it once more, but we're going to advertise all 20 units. So every single time somebody leaves, we can use the same list to fill the empty or the vacant space that we have there. Just keep in mind that if you are applying for a lottery that you know that you cannot own or have another home around that radius of 100 miles, this cannot be a good thing for you if we find out that you did that, because then you want to be ineligible. Entonces estamos hablando ahora de los sorteos de las rentas. Tenemos 3 tipos de unidades estabilizadas de la renta. La primera es la lotería o sorteo inicial. La segunda, re-renta o una mini lotería. Y la tercera es una que está re-renta en una lista de espera. Entonces, por ejemplo, voy al HPD, le digo a una dueños que dice, tengo 20 unidades para rentarlas, pueden rentar dejarla con renta estabilizada. Nosotros decimos claro y luego nosotros hacemos todo el proceso y usted solicita a través de este sorteo.
Tenemos unas unidades que están disponibles, entonces ellos nos llaman y nos dicen, tenemos estas unidades disponibles, entonces vuelven esas unidades a nosotros, nos las regresan y nosotros hacemos el mismo proceso para que las personas puedan solicitar. La segunda es la rental, que es una mini lotería, entonces, o mini sorteo. Entonces le preguntan al dueño si va a rentar o si quiere ser dueño, le preguntan a usted. Entonces usted dice sí. Entonces se le envía, por ejemplo, volvemos al ejemplo de las loterías, es de 1 a 1. Usted se coloca para la unidad 1, lo van a llamar por la lista que ellos tienen, de 1 a 1, ¿sí? Entonces van por esta lista que ellos tienen pequeña. Entonces la tercera es la lista de espera, que es una renta de lista de espera. Volvemos al ejemplo anterior, tengo 20 unidades, tengo 4 unidades disponibles, dicen ellos, entonces voy a ponerlo en una lista y cada unidad, cada vez que está disponible, entonces nosotros usamos las unidades que están disponibles para colocarlas y que pueda la gente aplicar. Hay un asunto aquí, que ustedes no pueden ser dueños de una propiedad, de una casa, dentro de 100 millas de radio de la ciudad de Nueva York. Y si ustedes lo hacen, pues no es una muy buena noticia, porque ustedes pueden no ser elegibles para solicitar. Muy bien, gracias. Next one. So home ownership. So if you're actually, if you're actually interested in home ownership and you are trying to buy for the first time, this is the best way to do it. We don't have that many lotteries to purchase in Housing Connect, but we do have some. We just had a big one, which is small homes. I don't know if you guys are familiar, but small home had like 30 different houses, which you can buy, and they are in different places. They are in Queens, Brooklyn, and in the Bronx as well. So these are not just talk. This is in reality. You can actually apply. You can see if you qualify. But the key on this is, by Stacy, is that mini lotteries does the same thing, right? The same thing that we just explained with the re-rentals. But the key element here is your credit score. As you noticed prior, I did not speak about the credit score, but I am saying it now. And the difference between the rentals and the home ownership is that if you provide all your documents to the developer and / a marketing agent that is working with that developer, and they go ahead and approve it, send it to us, and we also approve it, that does not mean that you are 100% approved. Remember, you're going to also ask for a mortgage, and you need to get approved by a bank. So if you don't get this approval, you won't be able to purchase. Entonces, ¿acabaste? Un detalle más. Ajá. And the last thing I wanted to say is that this has to be your first home that you're buying. Go ahead. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre los sorteos para personas que quieren comprar casas o ser propietarios de casas. Tenemos condominios, cooperativas y casas, también en reventa y mini loterías. Nosotros no tenemos muchas casas, tenemos casas pequeñas. Hay como 30 diferentes en los condados de Queens, Brooklyn, algunas en el Bronx que pueden comprar. Esto no es como solo hablar, esto es ya una realidad. La llave aquí, el punto importante, es como la lotería, se hace lo mismo como lo hace con la renta, ¿sí? Pero el elemento clave aquí es el puntaje que usted tiene en su crédito. Eso es muy importante. Ahora, la diferencia entre rentar y ser dueño. Usted, por ejemplo, usted solicita, se le aprueba, eso no significa que a usted ya le van a adjudicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque cuando usted compra, usted tiene que ir a través del proceso de solicitar una hipoteca y ellos le van a hacer la solicitud, le van a pedir más documentos. Entonces,
tiene ya que cuando ustedes pase toda la documentación y aprueben, ahí es cuando ya se define que sí se lo aprobaron. Otro punto es que usted tiene que ser comprador por primera vez de una propiedad. Next one. Thank you, Jose. Okay, so this is the most exciting part of the presentation, and I'm pretty sure that all of you have been waiting for it. So I will give it to Shahim. Shahim, it's all yours. Bueno, esto es lo más interesante ahora de todo. Vamos a hablar sobre cómo se maneja ese sistema y vamos a pasárselo a Shahim. Thank you and good evening, everyone. So this is the, as Anna said, the exciting part. So we're just going to go over the system of Housing Connect to further educate some of you guys on the process and the procedure. So we're going to talk about how to register, how to find the right lotteries. During the end of the presentation, there will be an advertisement breakdown that someone will go over, and we're going to talk about the benefits to applying online versus by mail, and how to view your application and your log number. Bueno, entonces lo más interesante aquí es que nosotros les vamos a educar a ustedes de cómo realizar este proceso, cómo ustedes van a configurar su cuenta, cómo se van a registrar. Hay unos anuncios que van a estar, hay un anuncio al final que se va a mostrar en detalle los beneficios y los recursos y cómo ustedes pueden ingresar a todo esto. So currently right now, this is the homepage Shaheen, of could you Housing please Connect. speak? I'm sorry, could you speak a little loud because it's really hard to hear you. Sure. Can you hear me better? A little bit better. Thank you. Okay. Hopefully this works. I'm talking on my cell phone. So this is the homepage of Housing Connect, and the best way to get to Housing Connect, if you go to Google and you type in Housing Connect, it will be the first link that appears. Entonces, I'm actually going to digamos log que, out. ustedes van a la página, esta es la página de vivienda de Housing Connect, o sus siglas en inglés. Ustedes van a Google y ustedes escriben esto y ahí les va a aparecer esta página. So the first thing that you would need to do is register an account by clicking the register option on the top right-hand corner. And you'll be tasked with a few things. The first thing that you would need to do is to create a username. This is not to be mistaken for a email, because later on you will need to provide an email address. You would type a password and retype the password. And then here's where you indicate the primary email address. A best practice is that I tell people to create a separate email for your housing search. And the reason why is because we all have emails that we use on a day-to-day basis as our primary email, and we get a lot of emails to those folders, right? And by creating a separate email for your housing search, you essentially you decrease the chances of missing out on housing notifications. Additionally, what you would need to do is provide additional contact via the method of a cell phone or an alternative email. Here is also best recommended to use an alternative email. This you can use at your primary email that you get emails or that your primary email that you use day to day. The reason being is because with the cell phone, in the event that you change your phone number and you're unable to access your account because when you reset your password, it's going to send the link to the additional contact information. And if you don't have that cell phone number anymore, it's always going to send the link to that cell phone. And therefore, you would essentially have no access to that account. So by using an alternative email, it grants you access all the time, 100%, as opposed to a cell phone. You would need to click the privacy agreement and agree to it, and then click the blue button that says create my account. Entonces aquí tenemos, puede subir, thank you. Aquí tenemos cómo usted va a iniciar. Lo primero que va a hacer es que se va a registrar arriba en la parte superior derecha
dice register. Usted va a oprimir ahí y le va a aparecer esta pantalla en donde usted va a colocar primero que todo, no, lo que dice el username no va a ser su correo electrónico, va a utilizar algo que le indique a usted que se acuerde de que va a ser como la clave suya, de pronto de algo R el nombre y C su apellido. Luego va a colocar una clave y va a volver a escribir su clave. Ahora, aquí va a colocar su correo electrónico primario, o sea, el principal suyo. Abajo hay una información adicional que le dice colocar su celular y su información de, por ejemplo, tener un correo alterno. ¿Por qué? Porque muchas veces de pronto usted cambió de teléfono, ¿sí? Y no se coloca ese número. Entonces, eso le ayuda a usted a que no pierda de pronto notificaciones que le van a llegar. Entonces eso es una buena práctica. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a enviar un enlace a usted cuando tengamos alguna notificación y si no tiene el correo o el número del celular le va a llegar a la información del correo electrónico alterno que tiene. También usted tiene que aceptar el acuerdo y le va a dar va a oprimir en el recuadro donde se muestra al lado izquierdo para que acepte ese acuerdo. So once you hit the create my account, that is when you will receive a link sent to the additional contact to confirm the account. And that is how you would know that your account has been fully registered. Entonces, ya cuando usted le da aquí crear mi cuenta en la parte de abajo que usted ha colocado toda su información, eso lo va a llevar a un enlace y ahí usted se va a dar cuenta que su cuenta quedó creada. So you'll be sent a temporary password once you type in the temporary password with your username. So keep in mind, it will always ask for a username. It's never an email. In the event that you typing in the email, although you just created your account, the system will tell you that the account isn't recognized. And the reason why is because it's asking for a username. So be sure to enter a username. Once you've done so, then you would provide your password or the temporary password. Once you provide the temporary password, it will prompt you to set up your own individual password. And that is when you're able to log into the system. Entonces, luego vamos a seguir cuando a usted le solicitan colocar su correo electrónico y su nombre. Usted va a recibir un correo en donde le van a dar un enlace. Le van a enviar una clave temporal. Usted va a colocar, él quitó la pantalla, pero le van a dar una clave temporal para que usted coloque esa clave temporal y el nombre también, no correo electrónico. ¿Por qué? Porque si coloca un correo electrónico, ahí no le va a aceptar y no le va a dejar llegar. So when you're logged in, you will see your name on the top right-hand corner. And because this account is already created, essentially as you begin to create your account, it's automatically going to bring you, excuse me, that's the wrong link, going to bring you to this section that you must complete. This section consists of 3 different categories: household summary, household members, and housing choices. Entonces, cuando usted entra, ya le dan acceso, usted va a encontrar 3 categorías aquí. El resumen de la vivienda y luego el perfil completo, o sea, los miembros de la familia y las opciones de vivienda. So when it comes to your household summary, the first question that it asks is your current living address. So you would, as you begin to type in an address, it will automatically pre-populate addresses. So all you would need to do is select the address. That is why these 4 areas are grayed out. So it mitigates you mistyping, an error, anything of that nature. You do not need to provide the apartment number or the unit number. That is completely your choice. In the event that someone does not have a current living address, they can simply indicate
by checking this box, and it will ask you for your most recent permanent living address. Ok, entonces para la ubicación de su hogar, aquí es la dirección donde usted vive. Usted puede notar que hay unos como gris, hay una parte gris. Usted cuando coloca, digamos, 100, el número 100, ahí inmediatamente le va a mostrar la dirección, entonces usted le da, oprime y ellos le van automáticamente a colocar la dirección completa para pues mitigar que no haya tanto pérdida de tiempo, por decirlo así. Usted no tiene necesidad de colocar su número de apartamento o la unidad, eso es voluntario si usted lo quiere hacer. Ahora, si usted no tiene una vivienda en este momento que pueda dar la dirección, usted va a colocar donde dice no tiene dirección actual y usted le da clic a ese recuadro. Luego le va a dar siguiente donde dice next. So then you would click next, and then you would select the option that is applicable to you. Luego usted le va a dar, le va a mostrar cuáles son las opciones de la situación de vivienda que usted está aplicando en este momento. Entonces, usted le va a dar la opción que corresponde a usted. Si es, mi residencia es en un albergue o si estoy en una propiedad de Nasha o ninguna de las anteriores, entonces usted coloca, le va a oprimir el número 3, círculo número 3. Siguiente. Then the next question asks us about rental assistance. So this is where if an applicant has a rental subsidy voucher, they would be able to indicate that information. By clicking yes, it's going to ask you for the type of voucher. In the event that what's listed here does not apply to the voucher that you have, and please describe others where you can indicate the voucher you have. Ajá. Entonces, en la parte donde le van a preguntar, aquí es en la parte del perfil donde le preguntan a usted si usted recibe algún vale. La pregunta anterior, usted va a colocar, si recibe un vale, coloca sí. Y eso lo va a usted dar acceso, lo va a llevar al tipo de asistencia que usted está recibiendo de ayuda. Entonces está la lista, como puede ver ahí, usted le va, si no es ninguna de esas que está ahí, usted le va a dar clic donde dice otro. Y hay un espacio, you can go down a little bit, please. Thank you. Hay un espacio ahí donde dice, por favor, describa la siguiente y usted va a colocar el nombre de la ayuda, de la asistencia que está recibiendo. Thank you. So then there's your housing choices. And this is where the re-rentals and resales comes into play for your Housing Connect profile. So these are additional opportunities that are afforded to applicants that create an online account. And with these opportunities, you're able to tailor them to your preference, and we'll cover that section right now. Ajá. Entonces, aquí estamos hablando de las opciones de vivienda. Ahí es donde usted va a tener oportunidad de crear una cuenta en línea y les va a decir a ellos cuáles las opciones o qué es lo que a usted le interesa. Si usted está interesado en rentas o en reventas, usted va a colocar sí. So once you click yes, it asks us what size re-rental or resale are you interested in? And you're able to select the option or options that you are interested in. Entonces, una vez que usted le dice que sí, le va a dar acceso y le preguntan al tamaño de la vivienda que usted quiere comprar o vender. Entonces, usted le va a oprimir en el recuadro en el cual usted está interesado. Then you're able to select the neighborhood or the borough that you're interested in. So if it's Manhattan, entonces usted, you're able to. I'm sorry. Go ahead. Keep going, please. Nope. Nope. I was just going to Okay. show. This is the neighborhoods once you click the borough. Ok. Entonces, ahora usted puede elegir aquí el vecindario del condado en donde usted quiere ir. Por ejemplo, puede seleccionar ya sea Manhattan o cualquiera de los condados, de los barrios que aparecen aquí. Le va a dar next.
Then it will be specific questions. So the question that asks is, are you interested in a building with an elevator located on the first floor? You would select which option you would prefer. También aquí le va a preguntar si usted está interesado en una unidad que esté localizada y que tenga el edificio, tenga elevador, o que si quiere que sea en el primer piso, entonces usted dice sí, solo unidades con elevador en el edificio o en el primer piso. Next. If you're interested in a building with a flat interest on accessible ramp, you would select the option that interests you the most. También usted le van a preguntar si está interesado en alguna unidad en el edificio en donde la entrada es plana, o sea que tiene acceso a través de una rampa. Si usted no necesita, usted coloca no. Next. And then the last question that it will ask if you're interested in living in a building with a no pet policy. You have pets. Of course, you would not want to be in a building with a no pet policy. So then you would select the option that is applicable to you. Entonces también le van a preguntar si usted está deseoso de vivir en un edificio donde no haya una política de que no se aceptan animales domésticos, y si usted no está de acuerdo o si está de acuerdo, usted va a decir sí, yo quiero vivir en un edificio que no tenga políticas, o sea que no se le permita, o sea que sí le permita que no tengan esas políticas de impiden tener un animal. The last thing you will need to do is click save, and then it will bring you back to the household summary page for your Housing Connect, and then you're able to then add the household members. Entonces ahora cuando usted le va a dar guardar, usted lo guarda y esto lo va a regresar otra vez a la página principal de hogar donde iniciamos. So just for the sake of this exercise, if you needed to add a household member, you would click the add member. But in this case, you're just creating, I'm showing you guys the way in which you would be creating your profile for the very first time. So by clicking edit profile, it's going to actually, it's sectioned Give off me one into second, three I'm different sorry. sections. Let me explain Sure. that before, the other one before. Sure. So entonces aquí, could you please go back to the one before? Ok, entonces aquí ustedes pueden ver que le van a preguntar cuántos miembros de la familia son, cuáles son los ingresos de la familia y qué idioma prefiere usted. También le va a permitir a usted agregar, como lo está mostrando él con el cursor, si quiere agregar un miembro de la familia. Y usted aquí puede crear su propio o editar su perfil si necesita arreglar algo, cambiar algo o modificar. Thank you. So this is sectioned off into three different categories: personal, income, and assets. Entonces, And as you can see on the bottom of, go ahead. Entonces, cuando usted le dio, oprimió en el perfil, que quede claro para que no se confunda, esto lo va a llevar a tres secciones. La primera es la parte personal. Keep going, please. So as you can see, these three different categories have check marks. So when you're creating your profile, you want to ensure that you see check marks on your profile, or else what will happen is that will indicate to you on the household summary page that your profile is incomplete. Aquí usted va a colocar su nombre, su apellido en la parte de las tres categorías. Tiene que asegurarse de algo importante, de mirar bien que estas categorías tengan los signos contramarcados que se subraya, que eso significa que está bien. ¿Por qué? Porque si no, eso demuestra que hay alguna información incorrecta o que faltó algo y entonces lo va a regresar a la página principal o no le va a entrar su información adecuadamente. So the first section is personal, so it'll be your first and last name. La primera sección va a colocar su nombre y su apellido. Then it would be your date of birth. Luego va a colocar su fecha de nacimiento. Then it asks for your social security or tax identification number. You do not have to indicate this information because we do understand that it is sensitive. However, in the event that you are contacted for your appointment of eligibility, you will need to provide proof
of one of these two options. Entonces aquí le van a preguntar por su número de social, su número de seguro social o por su número de identificación de impuestos. El número de seguro social o identificación de impuestos usted no tiene obligación de colocarlo, pero cuando le hagan a usted, porque se entiende que es una información muy sensitiva, pero cuando usted tenga el día de la entrevista, usted va a tener que dar ese número. The next question asks, are you a student? So this is for applicants that have students or have children, excuse me, that are going away to college and they're going to be dorming. Therefore, they're going to be staying at college. However, they're going to be a part of the household, a part of the lease. So it asks, do you have any essentially students that are going to be, or are you a student? Is this household member a student? So that's why this question is asked. Ajá, entonces aquí le van a preguntar a usted si usted es un estudiante y por qué hacemos esta pregunta. Dice, usted va a decir sí o no, pero por ejemplo, usted tiene un estudiante que va a ir a la universidad y va a estar allá viviendo dentro de los dormitorios de la universidad, pero igual se le tiene que preguntar para saber si esa persona va a estar viviendo allá constantemente, ¿no? Then it asks questions about disabilities. So currently right now, Housing Connect only acknowledges 3 disabilities. That's mobile, hearing, and visual disabilities. And the reason why this question is asked is because there are units that will be set aside for individuals with those disabilities. You said mobile, hearing, and which one was the other one? Vision. O vision. Ok, entonces aquí se le va a hacer la pregunta de discapacidad. Actualmente la preservación y desarrollo de vivienda acepta 3, que son la movilidad auditiva y visual. So then if you have a disability, you would indicate yes, and then click next. And then it will ask you specifically which disability. So the first question is, do you have a mobile disability? If you do not, you would select no. Entonces a usted le va a preguntar primero si usted tiene alguna discapacidad. Si usted dijo que sí tiene alguna discapacidad, usted lo va a llevar a la otra pregunta que le dice qué tipo de discapacidad tiene. Si es una discapacidad motora, si no lo es, usted coloca que no. So if you don't have a mobile disability, then it captures information regarding vision/hearing. And so you would select yes if that is applicable to you. Entonces a usted se le va a preguntar si usted tiene alguna discapacidad del oído o de la vista. Entonces usted va a colocar ahí si sí o no para que lo lleve a la otra información. Si dice que sí, le va a preguntar. So we'll ask, do you need a reasonable accommodation? Because we do understand that individuals with disabilities may need specific accommodations to their disability. So there is ways and there are options for people with one of the 3 disabilities to have the unit accommodated to them. Entonces ahí le van a preguntar si tiene o necesita acomodaciones o razonables, o sea que si necesita ayuda en ese sentido, usted va a decir sí o no y le van a mostrar ahí. Si usted dice que sí, lo va a llevar ahorita a las siguientes opciones que le va a presentar. Then I will ask the question, do you need an extra bedroom? So the reason why this question is there is because some people may need a live-in aid, someone to help assist them on a day-to-day with certain functions, or they may have certain medical equipment that they must have in their home. And for reasons such as this, allows you to have an extra bedroom to the unit that you're applying to, or when you're applying, you're allowed an additional unit or additional bedroom, excuse me. Aquí le van a preguntar si usted necesita un cuarto extra. ¿Por qué? Porque las acomodaciones que posiblemente alguna persona necesita que va a vivir dentro de esta unidad, de pronto tiene un equipo médico o posiblemente necesita estar en un ambiente en donde se tiene que ser atendido por una persona que venga a verlo o algo así, pero usted tiene que entregar información de esto.
And then lastly, you can provide in a brief description what accommodation it is that you need for the unit. Usted tiene que aquí describir cuál es el tipo de necesidad, para qué necesita usted esta acomodación. Then there are other personal questions such as, have you ever served the United Armed Forces, National Guard, or Reserves? You would click what's applicable to you. A usted le van a preguntar si usted prestó el servicio militar o fue parte de la Reserva de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas. What ethnicity do you identify with? You can also choose not to answer. También le van a preguntar por su etnicidad. Usted puede decidir que no responde. What race do you identify with? Again, you can also choose not to answer. También le van a preguntar por su raza, pero usted también igualmente puede seleccionar que no quiere responder esa pregunta, o si responderla, ahí le da las opciones como se mostró. What gender do you identify with? ¿Con qué género se identifica usted? What pronouns do you use? ¿Y qué pronombres usted usa, o sobrenombres, o si usa otro nombre que tiene? Por ejemplo, usa que le digan él, ella, no es pronombre, perdón, si quiere que le digan él, ella, o lo va a colocar, pues, señora, señorita, usted, o él o ella. And then once you click next, then you're able to start, you're able to save and start adding income. Entonces ya cuando usted le da a salvar, usted puede entrar a la sección del ingreso. So to add income, you would click the add button, and there's going to be different options that's going to appear, and you would select the option that is applicable to you. So if it's employment, you would select employment income. Entonces, cuando usted le muestra en la pantalla qué elegibilidad de empleo usted va a elegir, le da, oprime ahí y le va a mostrar las opciones de los ingresos, si es un ingreso de empleado, y lo va a llevar a esta sección. You would indicate the employer's name. Va a indicar el nombre del empleador, cuando comenzó a trabajar. And this is something that's new. So there are people that will get job offers, and they're projected to start a job in the future. Esto también es para personas que van a comenzar a trabajar, les dieron una oferta de trabajo y posiblemente van a tener que colocar esa fecha. Unfortunately, Housing Connect does not allow you to select a future date, but what you can do is either select today's date or the date that you received the offer as to when you started working. However, it does not have any bearing, or it does not affect your application. Él explica aquí que, por ejemplo, usted le van a decir cuándo comienza a trabajar. Cuando usted muestra el calendario, usted se da cuenta que todo está en gris. Entonces usted, digamos, va a colocar la fecha de hoy como fecha tentativa, digamos, de que usted va a comenzar a trabajar. Pero eso no significa que usted le van a rechazar su solicitud porque no se coloca una fecha más avanzada, solo que la HPD no permite colocar una fecha adelante. Once you click next, actually are you an employee of the city of New York? And the reason why this question is also captured, or the information that this question is capturing rather, is if you do work for the city, there are developments that do have units that are preference for people that work for the city. Entonces aquí le van a preguntar si usted es un empleado que trabaja con la ciudad de Nueva York. ¿Qué significa eso? Porque algunos constructores o personas que hacen desarrollo de vivienda, ellos tienen edificios o sitios que son especialmente para personas que trabajan para la ciudad y que ustedes pueden aplicar para ellos si trabajan con la ciudad. We're just going to say no for the sake of time, no, and then you would click next to start adding details.
So the Entonces- first question it asks is, go ahead, Rosie. Sí, luego entonces le va a llevar a, allá colocamos que no, y lo va a llevar a la siguiente pregunta. So the first question will ask you, do you have your most recent W-2 tax filing? So we try to, our Housing Connect system is designed to make it easier for people to provide their income in the event that they don't know it. So your W-2 will record your wages earned from the previous year, so you can indicate that on your profile to make it easier to enter your income. Entonces aquí a usted le van a preguntar que si tiene su W2 de la información de los impuestos que llenó más reciente, usted va a decir si sí o no. Si usted no la tiene, aquí es donde se muestra las ganancias que usted obtuvo el año anterior. Si la tiene o no la tiene, entonces ahí se le puede, a usted cuando coloca así, se le va a llevar al sitio donde se le puede ayudar con esto. If you click yes, it will ask you 3 boxes that's listed on your W-2 that will allow you to enter the income information. Entonces, si usted dice que sí la tiene, usted va a tener la posibilidad de tener las opciones aquí en donde va a colocar, por ejemplo, si recibió propinas, otras compensaciones, salarios o seguro social o Medicare o alguna otras, recibió algunos otros propinas por alguna otra razón. So we're just going to go back and just click no. Once you click no, then that is where you're able to add your annual income. Entonces nos regresamos y vamos a colocar, por ejemplo, que usted dice no, no lo tengo. Entonces usted aquí cuando dice no lo va a llevar a la pregunta que es si, cuál es su ingreso anual. Ahí está usted en la capacidad de colocar cuánto usted gana anualmente. By clicking the calculate income box here, you would enter the gross amount of your pay stubs. And this is a tool that enables you to capture the information of what your projected income is going to be. Entonces aquí cuando usted va a, usted puede oprimir aquí donde dice calcular su ingreso. Como usted puede ver, usted va a colocar el número de la cantidad bruta que usted gana. Y básicamente esto le va a hacer a usted el balance de lo que usted recibe anualmente. You can add up to 6 pay stubs, but notice here at the bottom it says estimated yearly income is this amount. The reason why is because you have to change the pay frequency to how you get paid. Entonces By aquí, changing the pay frequency. por Go ahead. ejemplo, aquí usted le va a mostrar, dice que la suma no puede, digamos, suma es en 1080, ¿sí? El promedio 1013,33. Este es el estimado anual de 26,346,67. Entonces, aquí usted puede ajustar, cada uno es cuánto usted ha ganado, ¿sí? En cada uno. Y aquí usted puede ajustar la frecuencia en que gana eso. Entonces, ahí le mostró si es mensual, si es semanal. You would write down the estimated income because once you click out of the box, this will disappear. Usted va a colocar aquí el estimado de cuánto gana, porque tan pronto usted lo oprima, eso ya va a quedar grabado y lo saca de esa pantalla. And then you would type in what the annual income for that job is. Entonces luego lo regresa a que usted coloca, cuando ya hizo el cálculo, viene y coloca la cifra que usted gana anualmente. Entonces él colocó 26,000, por ejemplo. Once you enter the income, then you click save. It's going to bring you back to the income section of your profile. You will Entonces- manually have to click assets. Ajá, entonces usted cuando le da clic, cuando usted le da, oprime ahí, lo va a regresar otra vez al ingreso y luego lo va a llevar nuevamente a los activos. Si ven en donde está el cursor, esos son los activos. So once you click assets, the only information that's being captured is the type of account and the institution, never the account number. La única información que a usted se le solicita aquí es la entidad bancaria
y el tipo de cuenta que usted tiene. Nunca se le solicita a usted que coloque el número de cuentas. So if I wanted to add an asset, I would click the asset, or click the add button, and I would select the type of account. Entonces, si yo quiero it's going to agregar ask- una cuenta, por ejemplo, yo le voy a dar, voy a oprimir ahí, digamos, en las cuentas y ahí me van a dar una selección si quiero agregar una cuenta en la institución que tengo una cuenta de ahorros, por ejemplo. And it will ask for the institution's name. Entonces ahí dice cuenta de ahorros o de chequera y va a colocar el nombre de la institución o del banco en donde usted tiene su cuenta. You would click next, and it will ask you, do you own any real estate? You would select what is applicable to you. So if you do have, you would click add and then add the real estate property. Entonces aquí le va a preguntar a usted si usted es dueño de alguna propiedad de finca raíz o de bienes raíces. Usted va a colocar no o sí o no tengo ninguna propiedad. And you would click save and go back to household. Y luego usted le da salvar y va a volver a completar la información del hogar. You want, lastly, before you begin to apply to any affordable housing, your household summary must show that it's complete, and your household members must show that it's complete, and it will be highlighted green. If it's incomplete, it will be red. Ajá, entonces, antes, usted se va a dar cuenta de que usted acabó de completar la solicitud de HPD cuando, si usted ve la información que dice hogar completa, está en verde. Y luego también el perfil está en verde. Si usted lo ve en rojo, es que no está completado. No terminó. Now that your household profile is complete, you will go to open lotteries. Ahora, cuando usted ya terminó su perfil y está completo, usted va a ir a los sorteos que están abiertos o disponibles. And if you're interested in rentals, you would stay on the page of rentals. Or if you're Entonces, si interested usted in está sales, interesado en las rentas, usted se va a quedar donde dice rentas, o si está interesado en las ventas, le va a dar a ventas. if you're interested in sales opportunities, you would click sales. También si está And it will show interesado en you. ventas, también le va a mostrar aquí, dice que no hay ventas disponibles en este momento. And it will show you if there's any sales opportunities. Currently, we do not have any sales opportunities. Dice que en este momento no hay ninguna oportunidad de ventas. Eso es un ejemplo, ¿no? My apologies, my connection is trying to reconnect. Discúlpenme, estoy tratando de reconectarme nuevamente. So the most important thing that I want to highlight is this refine search tool. So instead of clicking on each individual lottery and going through all of the information by clicking the refine search tool, oh, excuse me, I don't know what just happened. Está diciendo que, bueno, algo pasa ahí con su pantalla, pero está diciendo que en lugar de ir como en general, usted puede hacer una búsqueda mucho más precisa, como, volver a buscar, ¿sí? By clicking refine search, you're able to filter information to find the right lotteries for you that you are eligible for. Esto es como si cuando va a hacer la búsqueda de un sorteo, usted va a hacer, esto va a hacerlo más en detalles. Por ejemplo, va a colocar exactamente el tamaño de la propiedad que usted busca. The last thing that I'm going to show you guys, because we do have to cover one other component to find your log number and applications.
by going to Entonces- my applications. Go ahead. Entonces, lo último en el panel que tenemos aquí es ir y buscar I'm sorry, I got lost with this one. Oh, so when you begin to apply to affordable housing opportunities by clicking my applications, it's where you'll be able to see your log number for developments. Ok, entonces cuando usted comienza, por ejemplo, y dice mi solicitud, o allá dice my application, usted va a ver aquí el lado abajo de la fotografía donde dice LOG o el número de el constructor o de desarrollo. And your log number is essentially your place in that lottery. So for this development, 63,445, that is my assigned number. I would need for the development to reach my number in order to be contacted, and that's the only time that I'm contacted when my log number is reached, to be afforded an opportunity to prove my eligibility. Ajá, entonces este número que aparece ahí es el número 63445, por ejemplo, ese es el número mío con que me identifica el constructor o el encargado del desarrollo de este complejo. Y es la manera como ellos se van a contactar conmigo y me van a solicitar la documentación o lo que sea necesario para mostrar mi elegibilidad. The last thing that I will lead before I end this section of the demo, because we're pressed for time, in the event that you are rejected, you are afforded an opportunity to appeal. To appeal, you would click on the application that shows rejected. Here will provide you the reason as to why you were rejected. To appeal, you would need to click the appeal tab, and you would provide the reason for your appeal with supporting documents. You must upload supporting documents to your appeal. Ajá, hay una parte aquí en donde quiero explicarles sobre cuando usted es rechazado. Ustedes pueden ver ahí, dice reject. Eso significa rechazado. Porque quiere saber por qué lo rechazaron o usted quiere apelar esa decisión. Usted va a darle clic, va a oprimir ahí y le va a dar apelar. La razón por esa apelación la tiene que colocar y también abajo usted puede ver que tiene que subir los documentos que van a apoyar o van a darle fuerza a esa solicitud de apelación que usted va a someter. There will also be an opportunity in the event that your appeal is upheld. It will be another tab to the right of appeal that shows complaint to allow you to submit a written complaint so that HPD can then review your case. También al lado de la apelación va a aparecer otra cuadro que dice las quejas, entonces ahí usted va a estar en la capacidad de escribir. Sorry, one last thing. I just want to show people how to apply by mail. Yo Because quiero HPD does not have mostrarle por application. último a las personas cómo pueden solicitar por correo. I need a second, please. 1 second. Yep. Each development will have specific instructions on how to apply by mail. So by clicking on the development, there will be specific instructions on where you would need to send a self-addressed envelope in order to retrieve a paper application. Okay, so Rosie needed a second, so I will translate. Oh. So para terminar, solamente queremos concluir donde usted puede obtener una aplicación si necesita una aplicación en papel. Si usted necesita una aplicación en papel, por favor de enviar dos, ¿cómo se dice? Envelopes, que es... Rosie, ¿cómo se dice? Sí, ¿cómo está? Ya volví. Dos Sí, sobres. ¿cómo se dice envelope? Dos sobres.
Sobre, pero sí, gracias. So, 2 sobres y pone un sobre es para pedir la información, que es la aplicación. Usted la va a mandar a la dirección que él tiene aquí subrayada. Y si cuando ellos reciben esa aplicación, ellos van a coger la segunda sobre que usted envió dentro de la primera y ellos van a mandarle a usted la aplicación. Usted llena la aplicación y le envía a la dirección que tiene la aplicación, no a esta dirección, sino la dirección que tiene la aplicación. So en esto terminamos and we send it back to you. Thank you so much, guys. Thank you, and I'm going to turn it back over to the host. Ok, ahora regresamos al anfitrión. HPD, did you want to summarize the rest of your presentation? Basically, that is the rest. I just told Shahim to, I received your message. So I did tell Shahim just to show where the closing. So Okay. how to All right. appeal and complain. Thank you. HPD will stay on the webinar and answer the questions in the chat. We had 3 like very specific questions. So maybe you can go into the chat, Anna and Shahim, and answer those questions. If not, we'll cover them at the end. Now I want to introduce to everyone Teresa from Phipp Houses. There are 2 open affordable housing developments in Community Board 5 in East New York right now. One is Linden Terrace 3, and the other is the Phipp Houses Atlantic Chestnut Phase 1. So Teresa, tell us about the development and what the eligibility requirements are for those units. Sure. My name's Teresa Palmieri and I work for Phipps. I head up the leasing and marketing department. So we pretty much, my team is leases up all of Phipps's affordable housing buildings. So I'm going to share with you the ad for Atlantic Chestnut, Bueno, which estábamos diciendo en este momento que vamos, Ana y Shiham van a responder las preguntas que tenemos en el chat si alguien tiene alguna pregunta. Mientras tanto, vamos a hablar vamos a dejarlos en compañía de Teresa Palmieri, que ella nos va a hablar sobre las viviendas disponibles que hay en este momento. Ella trabaja para FEDSA en la parte de mercadeo y su equipo ha estado preparando esta información de vivienda disponible para mostrarles. So this is the ad. This may look familiar to a lot of you. This is the ad that is posted on a billboard in front of the building. It's the ad that is on Housing Connect. So I'm just going to quickly walk everyone through this ad. It's pretty standard for all affordable housing lease ups. So this is Atlantic Chestnut Phase 1 at 250 Euclid Avenue, East New York in Brooklyn. It's 341 new construction units. So this building everything is brand new. You would be the first household to actually live in the unit. All the fixtures are new, brand new refrigerator, tub, toilet, nothing has been used. And the finishes are really nice. There's a little picture here of what the building will look like from the outside when it's fully constructed. I haven't been there yet, but colleagues of mine have. It's not quite ready for move-in yet, but it should be within a few months when the housing lottery actually takes place. Dice que tenemos aquí uno que es de Atlantic Chestnut en la fase 1, está la dirección 341, está recién construido, tiene bastantes unidades que están listas para ser habitadas. Todavía le falta algunas cosas por terminar, pero ellos tienen todas sus comodidades, los baños, la cocina, todo está nuevo, están listos para mudarse en mi equipo y estamos trabajando, adelantando más información sobre esto, pero aquí está disponible para que ustedes puedan solicitar. So here are the set-asides that HPD talked about. Most affordable housing projects have set aside 50% for the community board. In addition to that, they reserve 5% for mobility impaired, 2% visual hearing, and 5% for municipal employees.
Again, this is a preference, and your application would be selected in log number order within that preference. Entonces aquí ustedes pueden observar que también como lo dijeron las personas de HPD, ellos dejan una serie de unidades, digamos el 50%, lo dejan hacia un lado para las personas con discapacidades, para aplicantes con discapacidades, son el 5% de movilidad, para la visión el 2%, y un porcentaje, bueno, quito la pantalla, pero es un porcentaje, el 50% es para toda la comunidad en general, y luego se va desglosando, digamos, también para las personas que trabajan para la ciudad, y así sucesivamente. And just one more thing before I explain the income, unit income requirements, just so you can understand what you're looking at here. The units have gas stoves. Gas is included in the rent, but the tenant is responsible for their own electricity. And you would get billed for your electricity by usage. Entonces aquí hay algo que yo les quiero decir antes de seguir a mostrarles lo de los ingresos. Tiene gas y la electricidad. El gas lo cubre dentro del arriendo, pero el arrendatario o el inquilino tiene que pagar la electricidad. So the way to use this graph that you see here on the ad is that you'll see that listed on the side is the unit sizes within the building. In this building, we have studios, 1 bedrooms, 2 bedrooms, and 3 bedrooms. And kind of this band here that's sideways lists the AMI. HPD talked about AMI, that's area median income. So for instance, the 30% would be that the household income is 30% of the area median income. And that would hold for 40% area median income. And each box within the graph, 50% area median income, 60 and 80. Entonces aquí podemos ver las unidades que están disponibles. Las tenemos de un estudio, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, y también en los requerimientos de sus ingresos. Ustedes pueden ver aquí lo que les explicaba antes el personal de HPD, que es el 30% de área de ingreso medio, que es el AMI, y luego aquí está donde estamos subrayando el 40%, luego el 50%, cada recuadro tiene el 60% en el siguiente y luego el 80%. So the rent would be based on whichever income band you fall into. For instance, if you are a household size of 4, and you fall into the 30% area median income, your household income must fall between $25,406 and $42,000, 360. Entonces, por ejemplo, aquí dice que vamos a dar el ejemplo de que usted tiene un hogar de 4 personas y usted cae aquí en el área del 30%, o sea que si es de 4 personas, usted va a ver 25,406 a 42,360, ese es entre estas dos cifras. And the graph for each income band will tell you what the rent is, how many units we have available in that size within that income band, how many people are allowed to reside within the unit, and the household income bands. Entonces, en cada recuadro o en cada gráfica usted le va a mostrar cuánto va a pagar por renta, cuántas unidades están disponibles y el tamaño de la familia por cada unidad y los ingresos anuales. And that income, that information is repeated within each chart for each income band. For each
percentage of area median income. Ajá, y esta información, como pueden ver, se repite en cada gráfica, en cada recuadro, dependiendo del AMI, o sea, del área del ingreso mediano. And one more thing, just some amenities at the building. I know they're listed here. Yeah, so amenities also listed on the ad. Landscaped courtyard, landscaped roof deck with gardening beds, a children's playroom, a party room, exercise room, bicycle storage, package room, 24/7 staff entry, and a laundry room. And the laundry room, you would pay per load for the washer and dryer. Entonces aquí ustedes pueden ver las comodidades que tiene el edificio, por ejemplo, el paisaje, la parte de jardín de atrás, la parte de el techo y también los jardines y los juegos para niños como un parquecito pequeño para niños y para hacer ejercicio, el sitio de guardar las bicicletas, para guardar los paquetes y hay una 24 horas a la semana. Hay personal y también tiene una sala de lavandería, un salón de lavandería o un espacio para la lavandería que tiene un costo adicional. And finally, there's no charge or cost to apply. And it's a smoke-free building. So you're not allowed to smoke in your unit or in the hallways or within the interior premise of the building. Algo importante para mencionar aquí es que no se permite fumar ni dentro de su unidad, ni dentro de los sitios como corredores o espacios públicos dentro del edificio o a los alrededores del edificio. And that's it. Y eso es todo. Thank you, Teresa. Gracias, Now, Teresa. I'm going to turn it over to Ida Castillo from the Cypress Hills Local Development Corporation staff to tell you how we in Phipps are going to be supporting people up to the deadline to apply for Atlantic Chestnut Phase 1. Thank you, Michelle. Good evening, everyone. So you've heard about this opportunity and you've gotten some guidance about Housing Connect. However, you might not feel comfortable going out on your own and tackling the website, and you want everything to go perfectly. So there are different ways that you can get help here in the neighborhood at Cypress Hills LDC. The first thing I want to share with you is we're going to have a community day on Sunday, July 16th from 9:30 in the morning to 2:30 in the afternoon in the rectory basement of Blessed Sacrament Church. It's the church right across the street from the Atlantic Chestnut apartments. And we will have various staff there with computers, and we'll also have some paper applications. We'll have folks that speak several languages that will be able to assist you setting up a profile on Housing Connect and submitting the application for Atlantic Chestnut. So what do you need to bring with you? You should bring the full names of everyone that's going to be on the application that's going to be living with you in this apartment. You want to bring the annual income from all sources, from employment, from pension, from public benefits. You want to estimate the amount of financial assets for your household. So you want to have the information from your savings account, your checking account, your retirement. You want to have information about your rental subsidy, if that's something that you're currently receiving and the type of subsidy that is. You want to have... Go ahead. Vamos aquí a hablar sobre los recursos. Bueno, mi nombre es Aida Castillo. De Cypress Hill. Yo les voy a mostrar aquí la oportunidad que vamos a tener para darles una ayuda comunitaria, para asistirles a ustedes. La Cypress Hill Local Development Corporation, por sus siglas en inglés, está dando una consejería, asistencia. También nosotros vamos a estar en julio 16, es domingo,
en Cypress Hills para ayudarles a hacer la solicitud. A ustedes, esto es en la 198 Euclid Avenue, en es una iglesia que queda justo al frente de Chestnut, del edificio que le acaban de mencionar ellos. Va a ser desde las 9:30 hasta las 2:30. Ustedes que deben traer, tienen que llevar sus nombres de cada uno de los que van a estar en la solicitud, el ingreso anual por cada y los recursos de empleo que ustedes puedan proveer. También si reciben pensión o reciben asistencia o beneficios públicos. Van a hacer un estimado de los activos que ustedes tienen en su hogar, como cuentas de ahorro, chequera o planes de retiro. So along with these documents that I mentioned, you also want to bring, if you have your tax returns, you want to bring the tax returns for the previous 2 years, 3 years if you're self-employed. You want to bring your 6-month of bank account statements, and we will have staff there to help you. It's going to be first come, first served. We will make sure that we will help everyone and connect with everyone that arrives. So we really hope that you will set aside some time on Sunday, July 16th, to meet us at the Rectory basement of Blessed Sacrament Church. Now, go ahead. Entonces ustedes van a llevar, además de los documentos que yo les mencioné, el impuesto de la renta de los últimos 2 años, si son empleados independientes de los últimos, o empleados independientes van a llevarlos de los últimos 3 años. Esto funciona, el primero que llega, primero que se atiende. Esperamos que de verdad ustedes puedan sacar un tiempo para que puedan asistir y vayan a la iglesia de Blessed Sacrament Church que está en la rectoría, y vamos a estar allá para colaborar. Yeah, I'd like to add something here is that the documents that you bring, if you know your household income and you know your assets, there's no real reason to bring the documents with you. We are not, this isn't, we're not going to be collecting documents, because when by the time we have the lottery and your application, and we start calling people in and we reach certain lot numbers, we're going to need the refresh documents all over again. So it's good enough to just know your assets, the amount, and how much your household income is. Probably the less paper you can bring with you, the better, because we can't, we won't be collecting those documents. Quiero agregar algo aquí. Ustedes no necesariamente tienen que llevar todos los documentos que se están diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros va a pasar un tiempo entre cuando nosotros comencemos a hacer su solicitud y cuando le aprueben, digamos, si le aprueban este sorteo a usted. Entonces, en ese momento vamos a tener que volver a hacer o a solicitarles esos papeles posiblemente actualizados. Entonces, entre menos documentos lleven ese día, lo más importante es que ustedes sepan cuál es el ingreso anual y qué activos tienen y la cantidad de activos que ustedes tienen. Eso es lo más importante. And probably the most important thing that you probably need to get very accurately on this application is the names of everyone on the application. Because when it comes time to, if we reach your lot number and you're called for processing, whatever names are on the application are going to be the people we expect to be in the household. And the only way to change that, there are actually 2 ways, are if you go back into Housing Connect to change it before we reach your lottery log number, and it must be a legal change, meaning that if you put 4 people on your household and then if we reach your log number and call you in for processing, if there's a 5th person now that you want to add to the household, it must be a legal change, meaning a birth, a marriage, a custody agreement with
we'll ask you for proof of custody. Again, something, extenuating circumstance, a legal event. Una cosa importante que ustedes deben recordar es que los nombres de las personas que van a colocar en la solicitud y que últimamente son las personas que van a vivir en esa unidad tienen que llevar esos nombres. Eso es muy importante. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando llega el momento y a ustedes se les solicita ya toda la documentación y hay digamos, habían 4 personas, ahora hay una 5ª persona? Para que usted pueda agregar esto, hay 2 maneras. Usted puede llamar o comunicarse con HPD o lo puede hacer a través de H&R Connect. O sea, lo puede hacer por el internet o usted puede entregarnos esta información, pero tiene que ser legal. Por ejemplo, si hay una persona que es un menor, necesitamos ver los documentos de custodia. O si son situaciones mayores de gravedad, tenemos que ver toda esa documentación para poder agregar a esa persona nuevamente. We also have staff at Cypress Hills LDC that have been assisting and will be assisting the community to complete the profiles on Housing Connect and submit the applications for Atlantic Chestnut One. So we have Shahida Begum, who will be helping our community members that are 60 years and wiser. And then we'll also have Juan, and we also have a couple of other staff that are being trained and coming on board that are going to be helping, along with Christian Vasquez, who very recently joined our team. He's also going to be helping those folks that are younger than 60. I'm also going to put... I'm sorry. Nosotros vamos a tener también personas que es como de parte del equipo de nosotros que les va a ayudar a ustedes a completar la solicitud, a llenar el perfil. Va a estar Juan, va a estar Shahida Bihan y va a estar Christian también, Christian Vázquez, que va a estar ayudando ese día. Si me olvidé alguna otra persona, por favor, disculpen, pero tenemos personas del equipo de nosotros que van a estar ahí para darles apoyo. Right. So I'm going to put in the chat the link to get more information, to be in the know here in the community. I recommend that you follow us on social media, but also subscribe to get the newsletter if you don't get it already. It's sent out every week, typically on Monday evenings, and that's where we'll share all of the information for Housing Connect, for the affordable housing, how to get assistance, who to call, who to email, along with other wonderful programs and events. So I'm going to put that link in the chat, and you can just click it and enter your email address so that you can be in the know. Thank you. Entonces, para que ustedes estén en nota con esto, alineados con esto, yo voy a colocar en el chat una información que es un enlace que ustedes pueden simplemente oprimir y los va a llevar a ustedes para que coloquen su correo electrónico y reciban nuestra información que sale los lunes en la noche. Ustedes también pueden ahí conectarse con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, a saber a quién llaman, qué programas hay, enterarse de qué eventos tenemos. Great, thank you. Yeah, so once again, Sunday, July 16th, come on over. And if you can't, we've got some other ways that you can get help as well. But I think that's the best option. There have been a lot of appointments that are already taken up, and we want everyone to have an opportunity to get the help that they need before the application deadline date of August 16th. So Sunday, July 16th from 9:30 to 2:30 at 198 Euclid Avenue in the Rectory basement of Blessed Sacrament Church. You can't miss it. The building is very tall, just like the affordable housing development. And you'll see all of us there with our Cypress t-shirts and a lot of staff and activity going on.
Thank you. Bueno, entonces esperamos que ustedes realmente nos puedan acompañar julio 16, acuérdense, julio 16 de 9:30 a 2:30 de la tarde. Vamos a estar las personas de Cypress Hills con camisetas. Ustedes no se pueden perder porque es un edificio altísimo que se puede ver. Ahí va en la iglesia, vamos a estar para colaborarles, ayudarles a llenar las solicitudes nuevamente. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener y esperamos que ustedes puedan asistir. Ya tenemos muchas personas que se han inscrito y esperamos que ustedes también lo hagan y puedan asistir para que reciban la ayuda que necesitan. So we thank everyone for attending tonight, all the community members, especially grateful to the city's Department of Housing Preservation and Development for such an excellent presentation, to Phipp Houses for reaching out to the community. Encourage everyone to apply. We wish you the best of luck. It is a lottery, but you have to be in it to win it. And we hope everyone has a good night and that we see you on July 16th. Bueno, entonces estoy agradecida porque todos pudieron venir. Les agradezco muchísimo la excelente presentación que hizo Preservación y Desarrollo de Vivienda HPD y también a los miembros comunitarios, a las personas que asistieron y nos vemos en julio 16. And we especially want to thank Rosie too, our translator. Thank you. And we will try to repost you. this video on our Facebook page. So thank Vamos you, a- everyone. Have a good night. Vamos a Thank tratar de you. Good night, postear everyone. Take esto care. en Facebook. Buenas noches a todos. Take care. Good night, everyone.